Qué bueno que sigue con nosotros. Hace un rato, bueno, por el corte le quitamos la palabra al doctor. Hablábamos justamente de cómo está entonces implementado el nuevo sistema de justicia penal. Sí, efectivamente, reiterando, este sistema de justicia penal en esta reforma de 18 de junio de 2008 incluye tanto derechos fundamentales que deben de tutelarse, tanto para la víctima, tanto como para el imputado. En ese sentido, la materia de capacitación advierto de manera muy específica, en el caso del Tribunal Superior de Justicia, nosotros como postulantes observamos que es un tribunal que se preocupó desde el primer momento en iniciar la capacitación hacia su personal, al igual que sucedió con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Al menos el Estado de Hidalgo, en el ámbito local, debe destacarse que efectivamente hubo una preparación y una concientización hacia los funcionarios de la aplicación inmediata del sistema. Eso habría que reconocerlo desde luego, así como se advierten fallas, o advierto también que la percepción de la población es en diverso sentido. Sí, también hay que reconocer que en esas materias de inmediato, tanto Tribunal Superior de Justicia como Procuraduría General de Justicia aplicaron la capacitación a sus funcionarios. En cuanto a, advierto también, en el caso de defensores, nosotros como defensores particulares, pues la capacitación se puede indicar ahora que fue mejor recibida para Defensoría de Oficio, que también es una labor que realizó el Gobierno del Estado. Pero esta capacitación para Defensoría de Oficio no solo es para el imputado, sino también para que funcione como un asesor victimal, cumpliendo con ese control horizontal que planteábamos, donde se tutelan derechos fundamentales de ambas partes. Roberto, hablamos de que a fin de cuentas cualquier programa implementado por el gobierno federal, estatal o municipal tiene que ir de la mano de la ciudadanía. ¿La ciudadanía está preparada para este nuevo sistema de justicia penal? ¿Qué tiene que hacer, qué debe hacer para que haya esa comunión entre las leyes? De primer momento tendríamos que destacar una cosa y centralmente la pregunta. La gente se pregunta, dice, bueno, ¿el nuevo sistema de justicia penal funciona o no funciona? Para mi punto de vista y para la realidad de lo que estamos viendo, sí funciona. Pero hay dos elementos. El primer elemento es que partimos de una base de un sistema penal inquisitivo, 100%, en donde no había más que la práctica o la diligencia del Ministerio Público, la acusación, y al final de cuentas se iba solventando dentro del proceso el cauce de las investigaciones. Se resolvía si en determinado momento aquel delincuente, pues en determinado momento iba a ser, porque así era señalado totalmente como delincuente. Hoy venimos a ese proceso, como dice el doctor, a un proceso de un cambio, de una transformación, de un sistema penal adversarial, de una situación que viene, posiblemente pudiéramos ver un modelo hipergarantista en materia de derechos humanos, sin duda alguna, pero bueno, es una transformación, es una realidad que se transformó. ¿Y qué es lo que nos ha faltado? Primero, como sociedad, ha faltado el generar una mayor difusión de las bondades que tiene el nuevo sistema de justicia penal adversarial. Uno, la cultura jurídica que tiene que existir en gran parte del gremio de la abogacía en cada una de las entidades federativas, y otra, la cultura que debe de tener la población sobre este nuevo sistema. ¿En qué me refiero y en qué estriba el problema? Que anteriormente, por ejemplo, si en determinado momento querían ver un delincuente tras las rejas porque se metió a la casa de fulanito de tal, lo quieren ver a fuerzas tras las rejas, pero bueno, al día siguiente lo ven, lo encuentran afuera. ¿Por qué? Porque justamente existen esas medidas alternativas, esas soluciones para poder reparar el daño, como se puede hacer. Sí, y más si es uno primo delincuente y ese tipo de cosas. Hoy, y he escuchado mucho en las últimas fechas, oye, es que no es posible que, por ejemplo, las personas que portan un arma estén afuera, o sea, ya no son delito grave. Porque, bueno, aquellas personas que son primodelincuentes y portan un arma, bueno, hay una posibilidad y hay justamente un proceso que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales que justamente va marcando las pautas de cuáles son las medidas preventivas, en qué momento se va a llevar la prisión preventiva en determinado momento, o las medidas que se van a dictar para poder en todo momento ir tomando esta parte. Ahora, ¿qué es lo que veo y todo esto dentro de este proceso? Dice el doctor, bueno, todas las partes involucradas, como los ministerios públicos, que son los fiscales, los defensores públicos, los primeros respondientes, que son las policías municipales, pudieran haber tenido capacitación. Pero yo creo que faltó. Sí, claro. Faltó totalmente. Y me voy a acercar un poco a lo que son algunos datos precisos, por ejemplo, que se ha referido en las últimas fechas. Renato Sales Heredia,
el comisionado para este tema del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ha ido informando que en los primeros 5 meses del 2016, el 59% de los homicidios dolosos se cometieron con arma de fuego. Un ejemplo. Según datos del propio Secretariado de Seguridad Pública, en 2017 el 65%, hay un gran incremento sobre los delitos que están aconteciendo, pero sobre todo en esa percepción de impunidad de la sociedad. O sea, están incrementándose los delitos, pero hay una enorme percepción de la ciudadanía, dice, es que este sistema no está funcionando. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque no está atendiendo a la cultura que tiene la propia población de ver tras las rejas a aquellos delincuentes. Bueno, porque ¿Por qué? aparte ahí son no medidas que así los alcanzarían las marcan. cárceles, ¿no? También por otro lado. Mucho se dice y mucho se alega. Oye, es que hay que hacer una gran reforma. Primero, habrá que ir entrando a ver si verdaderamente todos, primer punto, todas las entidades federativas tienen funcionando al 100% su unidad de medidas cautelares. Número 1, Número 2, si todos ya dispusieron de recursos, si todas las entidades ya dispusieron de recursos para poder atender una mejora de los servicios periciales. Y número 3, si todos ya le entraron a la reforma de su policía de investigación. Pero Son eso 3 elementos pero eso nos lleva a fundamentales. plantear de que entonces hay justicia de primera, segunda y de tercera. No. Yo voy a un tema. No nos hemos preparado en lo correcto como sociedad, como gobierno, como muchos otros espacios, para poder atender las necesidades de este modelo del sistema de justicia adversarial. ¿En qué nos permite? Que todo el mundo esté en el mismo nivel de capacitación, de preparación y de fortalecimiento de las instituciones. Hay un sistema que, al final de cuentas, lo podemos ver hipergarantista o no hipergarantista, pero requiere de determinadas necesidades para que desde el primer respondiente exista con puntualidad el orden, una preparación profesional, capacitada de todos y cada uno de los elementos policiales. Más aún, el Ministerio Público, los fiscales también tienen que estar, los defensores públicos. Entonces, muchas veces podemos alegar, es que se le cayó la integración de la carpeta de investigación, sí, pero si las pruebas no eran las idóneas, las adecuadas, y al final de cuentas fueron pruebas recabadas sin los elementos que marca la ley, son pruebas ilícitas. O sea, pruebas que están contaminadas y que no van a servir para poder acreditar justamente el delito que en determinado momento el imputado pudiera haber cometido en todo momento. Entonces, sí hay un enorme problema. Pero Roberto, hay un enorme desfortalecimiento de las instituciones en esta parte, y yo creo que primero tenemos que meter al ritmo a las instituciones para estar a la altura de lo que el nuevo sistema de justicia penal requiere. Porque hablas de sociedad, pero la sociedad al final es el ciudadano que trabaja todos los días, que él no tiene por qué estar enterado al 100% de cómo se implementa este nuevo sistema de justicia Todos penal. tenemos que estar enterados. No, pero los principales son los actores. El desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad. Claro, eso sí, pero quien la aplica, quien la debe llevar a cabo son específicamente es toda esa cadena, que empezando con los policías, luego los ministerios públicos, jueces, hasta tribunales. Sea un ciclo vicioso, sea un círculo virtuoso, todo mundo, sociedad, instituciones, corporaciones, imputados, víctimas, todos tienen que conocer dentro de este proceso, hoy lo que deben de conocer sin duda alguna cuáles son sus derechos, y dentro de este nuevo sistema de justicia penal, en determinado momento, qué es lo que te garantiza a ti en determinado momento tener un proceso que vas a tener, la misma dimensión que vas a tener en determinado momento la víctima, por ejemplo, del propio imputado, del ofendido del imputado. Entonces, hay un gran nivel de esta parte en donde tenemos que entender que hoy este sistema nos implica que no solamente va a tener la garantía del Estado o de defensa la víctima, sino que también el imputado va a tener las mismas garantías, y para eso está la Defensoría Pública. Decía bien el licenciado, el tema de los aseros victimarios son cosas distintas. Una cosa, los defensores públicos, que tienen como misión defender a los imputados, y los asesores victimales, que esa tarea muchas veces la hacen las Procuradurías Generales de Justicia, que hoy dentro de ese nuevo sistema, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y todo eso, hay una figura distinta que es los asesores victimales, que pueden aparte generarte un nivel igual de integridad en todo el proceso que puedes llevar a cabo en un sistema penal. A ver, me queda claro que sí, la sociedad de alguna manera debemos estar informadas, pero bueno, el hecho de lo que dice el licenciado Ortiz es de que si están bien informados, bien capacitados, todos los funcionarios que llevan a cabo las defensorías, que llevan a cabo todos estos juicios, entonces como ciudadanos podremos estar seguros de que se va a llevar un juicio conforme a la ley.
¿no? Entonces, sí tenemos que estar conscientes de lo que va a pasar, cómo va a pasar y cómo se va a desarrollar. Sin embargo, entonces no tendrían que existir los abogados de oficio, porque entonces tendríamos que defendernos nosotros mismos. Serían ellos en sí los que tendrían al 100% la capacitación. Hay principios que marca el nuevo sistema. Un principio, por ejemplo, es el de igualdad, que deben tener las partes para poder conocer del mismo proceso, de los mismos elementos con los que se le está imputando, por ejemplo, al imputado, y la víctima igual para poder defender sus derechos. Entonces, todos deben de estar en ese mismo nivel. Pero el Estado, al final de cuentas, el Ministerio Público, el abogado, al final de cuentas, de la sociedad, es el que va a buscar siempre, en todo momento, el equilibrio dentro del proceso junto con los defensores públicos que van a asistir al imputado en todo momento. Hay víctimas que están asesoradas con la garantía que tiene el Estado a través de los fiscales, de los ministerios públicos y los defensores públicos a su vez a través de las víctimas. Entonces, hay un enorme nivel de igualdad entre las partes. Hoy tienen acceso a la misma carpeta de investigación, de las pruebas, de los datos de prueba que puedan tener cada una de las en el proceso que se va llevando. Pero bueno, esos principios que al final de cuentas marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se deben de seguir porque al final de cuentas son derechos que están justamente involucrados para todas y para cada una de las partes que están involucradas dentro de cada uno de los procesos. Doctor, ¿cómo le podemos hacer a la gente que cambie la percepción de que va a tener, o sea, me queda claro que hay derechos humanos que se deben de respetar en las dos partes, pero a la persona que se vio agredida, que se le robó, que le vaciaron la casa, dejo la pregunta en el aire antes de irnos al corte, ¿cómo hacerle cambiar la percepción a la gente de que tienen los mismos derechos en cuestión de que el vino me afectó en mi bienestar patrimonial? ¿Cómo poder hacerle entender a la gente que efectivamente ya van a ser los dos, se va a medir, vamos, con la misma regla? No, vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Regresamos.